somos de izquierda, decimos que somos de izquierda, tenemos una simpatía por la izquierda. Y el término izquierda y el término derecha tienen un problema, y es que no son nada sustantivo, es decir, izquierda está a un lado, la derecha está al otro lado, pero es relativo, ¿no es cierto? Incluso a veces se dice la izquierda del partido tal es tal gente, la derecha del partido tal es tal gente, al margen de si ese partido es de izquierda o es de derecha o es de centro. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos están las elecciones, en la campaña preliminar de los partidos para elegir sus candidatos, y dentro del Partido Demócrata hay una a la izquierda y una a la derecha, ¿no? El otro día había un debate entre 10, al otro día un debate entre otros 10. Entonces, esos términos son relativos y nos dicen poco sobre las ideas, ¿no? Lo fundamental. Pero se han aplicado de manera sistemática desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Ustedes seguramente conocen que la idea de izquierda y derecha tiene que ver con los lugares que ocupaban en la Asamblea, en la Convención Nacional, los dos grupos políticos más importantes. Los jacobinos, que eran los más radicales, estaban sentados a la izquierda, y los girondinos, que eran los más prudentes, más moderados, estaban sentados a la derecha. Entonces, la izquierda eran los radicales, la derecha eran los moderados, o en todo caso, luego ya los conservadores, ¿no? Entonces, ese es el origen. Pudo haber sido al revés. Si se hubiesen sentado de otra manera, hoy día estaríamos usando las palabras al revés, pero se sentaron así y de ahí quedó la idea, ¿no? Pero, sin embargo, sí hay una continuidad, ¿no es cierto? O sea, hay algo que hace que a determinadas corrientes políticas, a determinadas corrientes ideológicas, se los denomine de izquierda. Y esa idea central que identifica a las izquierdas en general es una palabra que está aquí puesta por delante, ¿no? Igualdad. Las izquierdas son los partidarios, o los izquierdistas, las izquierdas, la izquierda son los partidarios de la igualdad. Esa palabra, a su vez, abre una caja de Pandora, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por igualdad? ¿Qué significa? Etcétera. Pero en general, la izquierda son los que reivindican la igualdad en la sociedad, ¿no? Y justamente acá hay un texto, yo no lo voy a leer, es un poquito antigua la redacción, o sea, es un texto del siglo XVIII, de justamente uno de los personajes más caracterizados de la izquierda en la Revolución Francesa, este señor Babeuf, ¿no? Que era cabeza del grupo más radical, tan radical que los guillotinaron en el camino, rápidamente, ¿no? Y eran los más igualitaristas dentro de la Revolución Francesa, ¿no? Y de ahí ha quedado entonces esta idea de que izquierda tiene que ver con igualdad, ¿no? Y derecha tiene que ver, también ahí la palabra, digamos, no es patrimonio de ellos, pero suele la derecha, los grupos de derecha, reivindicar otra palabra que es fundamental en el pensamiento político moderno, la palabra libertad, ¿no? La derecha es la que proclama la más absoluta libertad de los individuos, sin ningún tipo de restricciones, y la izquierda es la que pretende ponerle algunos controles a la libertad para impedir que la libertad derive en desigualdades, ¿no? Grosso modo, ese ha sido el debate durante 300, 400 años, quizás durante milenios en realidad, ¿no? Entre los milenios. O sea, ¿en qué ponemos el acento para construir sociedades justas, sociedades decentes, sociedades en las que podamos vivir, desarrollar nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras aspiraciones? ¿Ponemos el acento simplemente en que los individuos hagan lo que quieran, lo que puedan, lo que deseen? ¿O ponemos el acento en establecer algunas relaciones que permitan que todos nos movamos en un piso más o menos igual, ¿no? Entonces, ustedes después pueden leer esto. El texto de Babeuf es bastante radical y se inspira en un gran filósofo que es el que está detrás de todas las ideas de izquierda, en realidad, el propio Marx, de alguna manera se conecta con este señor, el famoso Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, en su idea del contrato social, es el que va a fundamentar una visión de la sociedad en la cual la clave está puesta en el tema de la igualdad, Al otro lado, ¿no? En este diálogo permanente que ha caracterizado toda la política y el pensamiento moderno, al otro lado están los liberales, ¿no? Y los liberales, hay varios, bueno, Rousseau de alguna manera también lo es, pero los liberales más reivindicados por los sectores no de izquierda son los ingleses, ¿no? Sobre todo este señor Locke, John Locke. Bueno,
Entonces, este es un tema central, esta es la primera idea fundamental. Después podremos conversar un poco sobre qué entendemos por igualdad. Y estas ideas no son europeas solamente, o sea, están presentes en todo el pensamiento político, en la historia política de nuestro país. A veces nosotros pensamos que la izquierda en el Perú comienza pues, con Mariátegui de la Torre a inicio del siglo XX, y eso no es cierto, ¿no? Desde que hay discusión en el Perú sobre esta sociedad, desde el Mercurio peruano, si quieren ustedes, ¿no? Hay quienes comienzan a decir, bueno, aquí hay un problema de desigualdad, de injusticia, hay que ver cómo arreglamos eso. Y hay quien dice, no, no, así es la naturaleza, así es la sociedad, somos desiguales. No, lo que tenemos que garantizar es que hayan libertades para que las personas hagan lo que deseen hacer, lo que puedan hacer, lo que quieran hacer. Eso está desde el siglo XVIII, en Europa, en Asia, en África, en América Latina, en el Perú. Yo puse acá otra cita de un personaje muy, muy entrañable, ¿no? Este señor Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Al final de la primera página. Este personaje es realmente entrañable porque es un héroe de la civilidad, es un héroe de la democracia peruana y es un héroe debería ser reivindicado con más fuerza por la izquierda peruana, ¿no? Él era un sacerdote, rápidamente lo separaron de la iglesia, pero él siguió no ejerciendo, pero en fin, reivindicándose como sacerdote. Fue condenado por el Vaticano porque se metió un pleito con el Vaticano desde acá, desde el Perú, sobre la autoridad del Papa. Y fue diputado por Tacna durante... Los tacneños siempre lo elegían diputado, ¿no? Por eso Basadre le dedica mucho varias veces habla de Vigil en la historia de la República, ¿no? Entonces, Vigil escribió un texto que probablemente es el primer texto que hay en el Perú sobre derechos humanos, ¿no? A veces también creemos que los derechos humanos son inventos de la Coordinadora de Derechos Humanos, de las ONGs, y aquí hay una historia que viene desde el siglo XIX, en realidad viene desde Bartolomé de las Casas, ¿no? Pero digamos en la República Peruana viene desde estos años, en la cual Basadre dice, cabe destacar la condena de la riqueza excesiva y de la suma pobreza, o sea, del egoísmo de los privilegiados y la miseria de los oprimidos, unida a la prédica de la solidaridad social como razón de ser el sistema republicano, democrático y objetivada en el desarrollo de las asociaciones. O sea, para Vigil y para una serie de gente como él en el Perú del siglo XIX, no hay república si no hay solidaridad. No hay república si no hay igualdad. Es una ficción. Una república en la cual simplemente hayan derechos civiles, ¿no? Derechos jurídicos. Y no haya igualdad, un nivel de igualdad básico, no es república. Y tienen razón, porque la palabra república, res pública, significa cosa pública, significa lo que tenemos en común, ¿no? Y justamente Vigil y otros van a llamar la atención sobre eso, ¿no? Bueno, hay otras citas ahí que ustedes podrán ver luego. Entonces, eso es lo primero que habría que señalar, ¿no es cierto? O sea, en el Perú, como en todos los países del mundo, como en todos los países de América Latina, hay una historia de la izquierda que hunde sus raíces en muchas cosas muy antiguas, pero en términos más inmediatos, ahora que estamos a las puertas del segundo centenario, ha tenido presencia siempre en la discusión republicana. En nuestra república siempre han habido voces que han reivindicado este tema de la igualdad. La gente que se puso del lado de Bolívar contra San Martín, por ejemplo, Sánchez Carrión tuvo algo de eso, después Vigil, después algunos personajes que formaron parte del partido civil, partido civilista, que normalmente es considerado, y con razón, como un partido oligárquico, ¿no? Porque ahí estaban los grandes apellidos, pero la verdad que en el partido civilista, junto con los grandes, los Pardo, los Prados, los Miro Quesadas, etcétera, había una serie de sectores de clases medias que vieron en el civilismo una oportunidad de hacer política. Y uno de ellos, ¿no? Dos de ellos son importantes para este tema que nos interesa hoy día. Uno lo menciono simplemente para que ustedes después investiguen sobre él. El gran médico, el médico que murió con el asunto que se inoculó. Carrión, ¿no es cierto? Carrión era civilista y era un médico provinciano muy progresista para su tiempo. Pero el otro del cual quería hablarles es un pintor. Si ustedes van al Museo de Arte de Lima, al cual los invitaría a ir en particular en estas semanas, por la extraordinaria muestra que hay en estos momentos sobre la revista Mauta, en la exhibición permanente del Museo de Arte de Lima van a encontrar cuadros de un pintor peruano que se llama Francisco Lazo. Es el primer pintor que pintó indígenas en la pintura peruana.
y tiene un cuadro precioso que se llama Las Tres Razas, en la cual hay 3 niños jugando, un niño rubio, una niña indígena y otra niña afroperuana, que están jugando, ¿no? Ese cuadro hoy día a nosotros nos parece una cosa un poco, bueno, en fin, parte de la vida, ¿no? A mediados del siglo XIX ese cuadro era revolucionario, porque 3 niños jugando en igualdad de condiciones, ¿no? Ese fue Francisco Lazo. Entonces hay esas corrientes, ¿no? Corrientes que plantean el tema de la igualdad. Después vamos a hablar un poquito más de este asunto de la igualdad. Estas corrientes y otras corrientes no se quedan en las ideas, sino que comienzan a expresarse también como organizaciones sociales, organizaciones políticas. Por eso el texto de Lazo, o el texto de Basadre sobre Lazo, al final dice, objetivado en el desarrollo de las asociaciones. O sea, para esta gente que proponía la igualdad, es clave que en la sociedad existan organizaciones, porque es la forma de buscar modificar las relaciones injustas o desiguales. Están hablando de los gremios, ni siquiera los sindicatos todavía, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, los primeros gremios, que después comienzan a transformarse en sindicatos conforme el capitalismo va transformando la producción en el país. Y al fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, tenemos todo un tejido de sindicatos que no eran muy numerosos en términos absolutos, pero que sí eran muy potentes en términos cualitativos, ¿no? O sea, Lima tenía 200.000 habitantes y habían aproximadamente 4 o 5.000 trabajadores textiles, zapateros, tranviarios, quizás hasta 8.000, ¿no? Ustedes suman sus familias, eran una cuarta parte de la ciudad, ¿no? Ese movimiento sindical limeño, por ejemplo, fue muy importante. Y al principio tuvo una ideología de carácter anarquista, después poco a poco fue ya orientándose a las grandes ideologías que iban a marcar el siglo XX peruano, ¿no? Bien, entonces, eso es la primera idea, ¿no? La izquierda es la fuerza política, ideológica, las corrientes en general, que van a reivindicar con fuerza la igualdad, no como algo opuesto a la libertad, sino como la condición indispensable para que efectivamente pueda ser libre, ¿no? O sea, el razonamiento de un izquierdista de cualquier siglo es, si no hay igualdad, la libertad es una ficción, ¿no? Yo les puedo decir a ustedes, ustedes tienen libertad de ir a donde se dé la gana en el mundo. Y en principio es cierto, o sea, bueno, el tema del pasaporte, pues supongamos que ya tenemos visa a Europa, ¿no es cierto? Y a toda América Latina también podemos entrar con nuestro DNI. En principio es cierto, ¿no? Podemos ir a cualquier parte del mundo, son libres para ir a cualquier parte del mundo. Podemos decir, pero no seas gracioso, pues, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿No es cierto? O sea, si no hay recursos, medios, esa libertad de ir a donde quieras es ficticia, es una ficción. Entonces, para poder ejercer libertades se requiere determinadas condiciones materiales, determinadas condiciones igualitarias, no solo igualdad de derechos, ¿no? Y ya vamos entrando al tema de la igualdad, pero prefiero dejarlo para el final. Bien, lo que va a suceder ya desde el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX en Europa, y eso se va a extender a todo el mundo, es que la gente comienza a preguntarse, ¿y por qué hay desigualdades? ¿No? ¿Por qué hay desigualdades? Las desigualdades son un tema simplemente de capacidades de los individuos, que estos son más capaces, los otros son menos capaces, de coincidencias fortuitas, este nació en una zona más rica, este nació en una zona más pobre, o tiene que ver con algunas características de la estructura social en la cual vivimos, y en particular de la estructura económica en la cual estamos, ¿no? Entonces, ahí comienza entonces a plantearse una reflexión ya más crítica, y en la cual aparecen dentro de la izquierda corrientes que van a llamar la atención sobre las raíces económicas de la desigualdad y van a identificar que la causa de la desigualdad, la causa última de la desigualdad, no la única, pero la más de fondo, la fundamental, tiene que ver con el régimen económico, el sistema económico que se ha ido expandiendo primero por Europa y después por el planeta desde el siglo XIII, pero con fuerza desde el siglo XVIII en adelante, es decir, con el capitalismo. Con el capitalismo. Entonces, la izquierda que comienza a vincular desigualdad con capitalismo es la izquierda que va a comenzar a identificarse como la izquierda socialista, ¿ya? Socialista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque plantea entonces que hay un problema con
las relaciones de producción, con la forma como está organizada la producción, la propiedad, la distribución de las utilidades, de las ganancias, la distribución de los recursos, y que para poder entonces revertir la desigualdad hay que hacer un esfuerzo, hay que producir algunas modificaciones en el sentido de socializar no la producción, sino los resultados de la producción, ¿no? Porque los críticos socialistas del capitalismo van a llamar la atención sobre una paradoja, y la paradoja es la siguiente. El capitalismo, o sea, este régimen de producción, que es el que hoy domina en el mundo, ¿no es cierto?, de la producción primero en grandes cadenas, en grandes unidades productivas, fábricas, ahora ya una producción más sofisticada, en fin, con todas las complejidades que pueda tener hoy día el capitalismo tiene una paradoja, y es la siguiente. Es el sistema económico que ha socializado más que ningún otro sistema la producción de los bienes, ¿no? O sea, nunca como hoy, incluso desde los orígenes del capitalismo, la producción ha sido tan social, o sea, tan colectiva. Ya hemos llegado a lo máximo hoy día. Lo máximo es que cualquiera de nuestros artefactos, no tengo que el celular en el bolsillo, por ahí está, el celular de ustedes tiene productos que nadie sabe bien de dónde vienen, ¿no es cierto? O sea, la cadena de seres humanos que ha trabajado para producir ese celular o esta cámara o este micrófono es impresionante, ¿no es cierto? Antes no, antes era el artesano que hacía todo el producto, ¿no es cierto? El zapatero hacía todo el zapato, el herrero hacía todo lo que le tocase hacer, ¿no? En la producción capitalista, primero dentro de la fábrica, después las cadenas de fábricas, ahora las cadenas productivas, ¿no es cierto? El nivel de socialización de la producción es espectacular. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que los resultados de esa producción no son socializados, ¿no es cierto? O sea, la producción está socializada y la apropiación final del producto no está socializada. A ti te pagó tu salario, pero el que se queda con la producción, la realiza, la vende y acumula es el propietario, dueño, los accionistas, en fin, lo que querramos poner ahí. Entonces, esa es la paradoja del capitalismo, ¿no? Esa es la paradoja, y esa paradoja va a tener enormes consecuencias después en la propia economía del capitalismo, ¿no? Pero en fin, y ese es el tema de reflexión de los socialistas. Los socialistas comienzan, ya al día siguiente de la Revolución Francesa, comienza a haber gente que plantea estas cosas, ¿no? Y durante todo el siglo XIX. Y hay socialistas de un tipo, de otro, unos más basados en los sindicatos, otros basados en comunas, unos basados en ideas un poquito autoritarias, otros en ideas más libertarias, unos más fijándose más en la economía, otros más en la política, ¿no? Hay toda una cantidad de corrientes socialistas, dentro de las cuales ya al final del siglo XIX va quedando como la corriente más importante, si quieren ustedes, el socialismo de Marx, el socialismo marxista, y algunas otras corrientes, ¿no? El socialismo cooperativista de Proudhon, por ejemplo, ¿no? Y los anarquistas también ahí a un costado, ¿no? Entonces, son distintas corrientes que todas tienen en común este asunto, ¿no es cierto? O sea, nos interesa la igualdad, nos preguntamos por qué hay desigualdades por el capitalismo. Entonces, y no es porque el capitalismo sea horroroso, sea horrible, sea un pecado, no, ese no es el problema. El capitalismo es extraordinario en muchas cosas, para la mayoría de ellos, ¿eh? Proudhon es un gran admirador de la sociedad industrial, Owen también, y Marx más que nadie, ¿no? El problema es que es un sistema contradictorio. Socializa la producción y a su vez individualiza al máximo y excluye, ¿no?, en lo que es la apropiación de los resultados de la producción. Ese es el problema con el capitalismo en el pensamiento de todos estos socialistas, y entonces la idea es cómo rompemos esa contradicción y ese problema. Sobre eso seguramente ustedes tienen observaciones, preguntas, las vemos inmediatamente. Esas ideas llegan al Perú, ¿no?, y se van a encontrar con otras ideas. O sea, el asunto es que en el Perú, y entramos un poco rápido a la historia de estas ideas en el Perú, este socialismo moderno, digamos así, que va madurando en Europa y en los países más capitalistas a lo largo del siglo XIX, va a encontrarse con otras corrientes que también se dan cuenta de desigualdades, aun cuando esas desigualdades incluso tienen que ver con otros sistemas previos al capitalismo. Las desigualdades que afectan sobre todo al mundo andino, que era un mundo básicamente precapitalista, las grandes haciendas, ¿no es cierto? Ahí no había capitalismo, es un sistema feudal, casi esclavista incluso en algunos casos, ¿no? Entonces ahí se comienza a producir un intercambio entre indigenistas, socialistas
Y por otro lado, dado que el Perú es un país que está subordinado en el escenario mundial, se relaciona el socialismo y el indigenismo también con los nacionalismos. Entonces, las izquierdas latinoamericanas, todas, y la izquierda peruana, toda, unos más o menos según los casos, van a tratar de combinar, articular, no siempre con éxito, distintas vertientes de crítica a la desigualdad. La crítica socialista, que pone el blanco en el capitalismo. La crítica indigenista, agrarista, que pone el blanco en la gran propiedad, en la explotación servil, esclavista. Y la crítica nacionalista, que pone el blanco en la subordinación del país a las potencias extranjeras, ¿no? Por lo menos esas tres corrientes, y seguramente hay más. Después vamos a descubrir otras dimensiones de la desigualdad. La desigualdad de género, por ejemplo, es algo que ya está presente a inicios del siglo XX, pero que se toma más conciencia de eso a mediados del siglo XX y que hoy día ya es parte de los discursos y también de las propuestas de las izquierdas, ¿no? Y todo eso se va a sintetizar en el Perú en un momento excepcional de nuestra historia, un momento político e intelectual excepcional de nuestra historia, que además, si bien forma parte de toda una constelación de procesos parecidos en América Latina, este de acá es probablemente uno de los procesos más avanzados en términos de reflexión, de propuestas. ¿Qué es lo que sucede en el Perú en fines de la década del 10 y a lo largo de la década del 20 del siglo pasado, entre 1910 y 1930? ¿No? 1912, 13 sobre todo, quizás con el 13 es que se rompe ya la hegemonía oligárquica y eclosionan una serie de corrientes de pensamiento, de política, de actividad social, cultural, artística, etc. Y todo eso va a dar pie a la articulación, a la emergencia de propuestas políticas ya más claras de la izquierda, ¿no? Y después ya la prueba de fuego va a ser el año 30, los años 30 y siguientes, cuando el país entra en una gran convulsión y se producen pues insurrecciones, elecciones, represión, persecuciones, etcétera, y en fin, va a marcar la historia política del siglo XX peruano, ¿no? Y bueno, algo de eso todavía sobrevive con nosotros, ¿no? Entonces, son los años del movimiento obrero, ¿no? Las grandes huelgas obreras, 1905, 7, 11, 13, 19, las huelgas por las 8 horas, las huelgas por el abaratamiento de las subsistencias, huelgas en el Callao, en Bitarte, en La Victoria, en Huacho, no solo de trabajadores hombres, también de trabajadoras mujeres, represión, persecución, movimientos obreros muy poderosos. Es impresionante, si ustedes, hay amigos que ahora están reivindicando y lo hacen bien, uno puede discutir su ideología, pero es una corriente muy importante, están reivindicando fuertemente el anarquismo del movimiento sindical anarquista de inicio del siglo XX y están publicando ahí en la web ahí los folletos, los periódicos de los anarquistas, ¿no? Es impresionante, impresionante. Eran sindicatos que tenían periódicos escritos por ellos, financiados por ellos, ¿no? Gente que trabajaba 12 horas diarias, ¿no? Que tenían orquesta, biblioteca, teatro, obrero, locales en La Victoria, en Bitarte, etcétera, que se reunían de 11 de la noche en adelante, etcétera. Impresionante la militancia de estos sindicalistas anarquistas, ¿no? Muchos de ellos después van a pasar al socialismo con María Tei o al APRA con Aya La Torre. Y eso comienza, como digo, inicios del siglo XX. González Prada es un poco uno de sus inspiradores, pero siempre ellos mantenían mucha autonomía. Después viene la reforma universitaria, ¿no? La reforma universitaria que había comenzado, que a veces se dice que comenzó en Argentina y eso no es exacto. La primera reforma universitaria no fue en Córdoba, fue en Cusco. La primera reforma universitaria que hubo en América Latina fue en Cusco. La hizo en 1905 o 7 la Universidad del Cusco, liderada tuvieron ahí la suerte, 11, perdón, porque fue Leguía el que lo nombró, el primer gobierno de Leguía lo nombró rector, por un profesor que llegó a Estados Unidos y se dio cuenta del atraso que había, se vinculó con los estudiantes más avanzados, Valcárcel, Uriel García, etcétera, y hizo una reforma muy profunda de la universidad. Ese profesor es Alberto Giesecke, el padre de los Giesecke, que ha sido ministro y todos ellos, ¿no? Eso es anterior a la reforma de Córdoba, la reforma del Cusco.
Y ya después viene la Reforma de Córdoba y después su eco en la Reforma en San Marcos y en otras universidades, y ahí aparece toda esa generación espectacular que justamente la llaman la generación de la Reforma, ¿no? Ahí está Ayala Torre, está Vallejo, está Basadre, está Porras Barrenechea, hay dos Miro Quesadas, Abastos, hay un Leguía, etcétera, ¿no? Que son los que van a revolucionar los estudios sociales en el Perú, ¿no? Y que son los que comienzan a escribir y pensar, en fin, el año 18, 19, 20, y van a ser muy activos justamente en el primer centenario de la República. Ahora que estamos celebrando el segundo, hay que recordar a esta gente del primer centenario. Y por otro lado, ya los ideólogos propiamente dicho, los grandes, bueno, Vallejo también era parte de eso desde la Universidad de Trujillo, poetas, pintores, ¿no?, etcétera. Y los que van a catalizar todo esto son los líderes ya más político y político-culturales, ¿no? Ayala Torre primero y después José Carlos Mariátegui, ¿no? Y de entre el 23 y el 30, Mariátegui va a hacer este gigantesco esfuerzo para abrir y construir en el Perú ya no solo una corriente de pensamiento de izquierda, sino un proyecto político de izquierda que él va a identificar como un proyecto socialista, ¿no? Esa es la palabra que él va a elegir, y va a decir, y este proyecto socialista tiene que ver con el socialismo más avanzado de nuestro tiempo, el socialismo que se está implementando en la Unión Soviética, ¿no? Y esa es su adhesión, su identificación. No vamos a entrar en esos detalles, pero por ahí está la ubicación de Mariátegui, ¿no? Y ahí Ayala Torre va a organizar, primero coinciden, trabajan juntos, después toman distancias, porque Ayala Torre no piensa que no, eso del socialismo en el Perú todavía no es viable, aquí hay que hacer un proyecto nacionalista, ¿no? Nacionalista, y con eso, haciendo una revolución nacionalista, con eso nos basta, ya con eso sería bastante, ¿no? Y ahí viene la discusión entre el aprismo, el APRA, que es un proyecto nacionalista, revolucionario, y el socialismo en Mariátegui, que es un proyecto también revolucionario, ¿no? Eso es un poco el escenario, si quieren ustedes, el gran marco ideológico, ¿no?, en el cual se desarrolla la izquierda peruana desde los años 30 en adelante. Al principio el APRA es parte de la izquierda, y no cualquier parte, es la parte probablemente más combativa, más agresiva, más aguerrida, ¿no? Hacen la revolución del 32, hay una serie de insurrecciones en distintos puntos del país en los años 30, 40, hay otro intento insurreccional parcial, el 48, hay 20 años ahí de guerra entre la oligarquía y el APRA, ¿no? El único partido que ha matado presidentes es el APRA, ¿no? Asesinaron a Sánchez Cerro. Y el único partido que ha matado directores de diarios es el APRA, Miro Quesada y Graña, el comercio y la prensa. O sea, no es cualquier cosa, lo que hizo el APRA en sus años más, ¿no? Aparte de todas las insurrecciones y cosas que he dicho. Pero después, ya en los años 50, como ustedes seguramente conocen, produce un viraje, ¿no?, a un entendimiento con la oligarquía. Y por otro lado, el socialismo de Mariátegui va a también tener una historia un poco azarosa, porque estando en vida todavía Mariátegui, en los últimos meses de su vida, el partido que él había fundado con este nombre, Partido Socialista, cambia su nombre. Y Mariátegui está de acuerdo con el cambio de nombre, pasa a llamarse Partido Comunista, porque en todo el mundo los partidos de la izquierda revolucionaria se identificaban como partidos comunistas. Eso está fuera de discusión. Al costado del partido de Mariátegui aparece un partido socialista más pequeño que nunca llegó a tener un gran desarrollo nacional, pero que tuvo algunos nombres interesantes en el Perú, ¿no? El más conocido de ellos, algunos quizás ustedes hayan escuchado hablar de él, es que fue varias veces parlamentario piurano, Luciano Castillo, ¿no? Y otros más, ¿eh? El socialismo de Luciano Castillo, pero un grupo menor. Lo que sucede con el partido primero socialista y después comunista que funda Mariátegui es que va a tener una serie de errores bastante serios en los años 30 porque se vuelve muy dependiente de Moscú, ¿no? Y ahí comienzan los problemas, ¿no? Son los años en los que ya en la Unión Soviética se consolida la conducción de Stalin sobre el Partido Comunista Soviético y sobre el movimiento comunista internacional, y los partidos comunistas comienzan a hacer una política bastante seguidista de las directivas de Moscú, ¿no? Y pierden autonomía y comienzan a cometer errores, ¿no? Participan en las elecciones del 31 con un candidato que ni siquiera lo inscriben legalmente, con unas consignas que estaban fuera de lugar, intentan unos soviets en la zona central, en las minas, pero los masacran, ahí se acaba la historia, ¿no? Y después van a oscilar entre posiciones ultras
y después posiciones bien conciliadoras con algunos gobiernos de derecha, con Prado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no van a crecer mucho, pero sí van a tener una importante presencia sindical, ¿no? Este partido comunista, que de todas maneras es un ejemplo de lucha y de combate, aunque fue minoritario, llega a los años 50, no llega a tener un gran desarrollo. Hasta los años 50 el partido que era hegemónico en el movimiento popular peruano era el APRA, sin duda. La central sindical era la central aprista, ¿no? Y el movimiento popular se identificaba con el APRA. Y el Partido Comunista era más bien pequeño, ¿no? Pero va a haber ya procesos internos y externos que van a implicar una redefinición de la izquierda socialista, la izquierda marxista, ¿no? El Partido Comunista se divide en los años 60, se divide entre dos corrientes fundamentales. Ustedes, los más antiguos, hemos escuchado de eso y ahora ya ni se menciona eso, ¿no? Pero fue una ruptura muy importante en los años 60 entre los moscovitas y los pequineses, ¿no? Los partidos que seguían a Moscú y los partidos que rompen con Moscú y se alinean con Pekín. En el Perú, la mayoría se alinean con Pekín. Cuando se produce la ruptura en el Partido Comunista Peruano, la mayoría son pro Pekín, pro chinos, como se decía, maoístas, ¿no? El problema es que eso estalla en mil pedazos rápidamente. Mientras que el otro lado queda un partido más o menos cohesionado, el Partido Comunista Peruano, que es conocido sobre todo por el nombre de su periódico, Unidad, ¿no? Eso se mantiene, ¿no? Al otro lado, toda esta mayoría de militantes, de comités que se identifican con el maoísmo, comienzan a diferenciarse entre ellos. Bandera Roja, Patria Roja, de ahí sale Sendero Luminoso, que era un grupo muy pequeño, ¿no? Que se queda un poco al margen de los otros. Bandera Roja se divide a su vez en dos, Patria en dos o tres, aparecen otros grupos menores, ¿no? Eso va quedando ahí. Pero queda como una izquierda más radical, si quieren ustedes, ¿no? Pero más importante que eso, o tan importante como eso, es que en los años 50, fines de los 50 e inicio de los 60, hay otros procesos mundiales y regionales que van a influenciar en la sociedad peruana, en la izquierda peruana, y van a dar origen a una nueva izquierda, que justamente es conocida, aunque ya no es para nada nueva, fue conocida en su momento como la nueva izquierda. O sea, la izquierda posterior a la ruptura entre moscovitas y pequineses. La izquierda que no va a estar vinculada con ninguno de estos dos campos, ¿no? Que es la izquierda que nace sobre todo por la poderosa influencia que tiene en América Latina la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana, ¿no? Entonces, de ahí algunos nombres que ustedes conocen, ¿no es cierto? Javier Heró, Héctor Béjar, alguien más cercano a nosotros, Ricardo Letts, Edmundo Murrugarra, en fin, Alain Elías, ¿no? Una serie de personas, algunos de ellos incluso habían militado en los partidos comunistas. Héctor Béjar había sido dirigente del Comité Regional de Lima, el Partido Comunista, y fue expulsado por radical. Entonces, él se engancha con las corrientes simpatizantes con la Revolución Cubana, va a Cuba, recibe formación allá, regresa, intenta la guerrilla, muere Javier Heró y otros, ¿no? Y a él lo toman preso, casi muere, pero en fin, sobrevive y después Velasco después lo va a soltar y mantiene ahí su actividad política, bien destacadísimo, intelectual, militante y todo lo demás. Pero son la izquierda entonces posterior a la Revolución Cubana, ¿no? Y de ahí aparecen entonces el grupo de Béjar y Heró, ELN, Ejército de Liberación Nacional. Era un grupo claramente guerrillero, ¿no? Ejército de Liberación Nacional. Pero aparecen otros grupos que van a estar ahí entre la guerrilla y la política, aunque al final optan sobre todo por la lucha guerrillera. El más importante, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, el MIR, ¿no? En América Latina ha habido MIR por varios países. El primero es el peruano. O sea, el primer MIR es el peruano. Después hay el MIR chileno, el MIR boliviano, en fin, en varios lugares. Pero el primero es el peruano. Y curiosamente, el MIR peruano está formado principalmente por disidentes del APRA. O sea, es gente que era famoso de la Puente, ¿no? De la Puente, Lobatón, Velando, etcétera, eran militantes de la Juventud Aprista, de la Puente era dirigente, Carlos Malpique también formó parte de ese grupo,
También formó parte de ese grupo, aunque después no lo menciona mucho, es este parlamentario aprista, ya está viejo él, Valle Riestra, él también salió, que rompe con el APRA cuando el APRA hace un pacto con la derecha, pues, en el año 56. Entonces ellos rompen y forman primero el APRA rebelde, 56, 57, está terminando la lucha revolucionaria en Cuba, 58, 59, dicen, esa es la alternativa. Se enganchan con la revolución cubana, van, apoyan, se entusiasman, hacen vínculos, ¿no es cierto? Y regresan y fundan el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El año 1965 hacen una guerrilla que dura pocos meses y todos ellos, o casi todos, mueren en sus distintos lugares de combate. Y hay otro grupo importante que aparece en esos años, que casi se va a la guerrilla, pero no se fue, que es Vanguardia Revolucionaria, ¿no? Que también muy influenciado por la Revolución Cubana, ¿no? Pero que pensaba que para poder hacer, o sea, ahí en esa época todo el mundo pensaba que la revolución se hacía como en Cuba, o sea, no, elecciones y eso no tiene sentido, o sea, eso lo controla la derecha, lo manipula la derecha, no hay como, por ahí no van a salir los cambios, ¿no? Todo el mundo pensaba eso. Pero esta gente de vanguardia revolucionaria pensaba que había que primero construir algo pues, de organización social, política, de apoyo, para poder luego hacer el otro asunto, ¿no? Y en ese esfuerzo por hacer primero esto y después lo otro, sucede que los del MIR se lanzan, son golpeados, derrotados, y eso genera toda una represión en el país, ¿no? Y bueno, ellos siguen trabajando, los sobrevivientes del MIR siguen trabajando para volver otra vez a intentarlo, reiniciar la lucha armada, decían ellos, ¿no? Y resulta que el año 68 en el Perú se produce una cosa que nadie había esperado, ¿no es cierto? Y es que aparecen unos militares que al principio son condenados como un golpe militar más, ¿no es cierto? Un golpe autoritario, reaccionario, pro-yanqui y todo, pero que hacen su golpe el 3 de octubre. El 9 de octubre le meten los tanques a la International Petroleum Company y toman lo que era el símbolo más grande de la dominación colonial, semicolonial en el Perú. Ahí vean los videos ahí en YouTube, ¿no? Es impresionante ver eso, ¿no? Entran con tanques a tomarla, ¿no? O sea, el Perú se había pasado décadas peleando legalmente porque la empresa reivindicaba que ellos eran soberanos en ese territorio, que ese territorio era de ellos, el suelo, el subsuelo y todo lo demás, y no tenían por qué pagar ni siquiera impuestos, ¿no? Y el Perú no se atrevía a hacer nada con ellos porque tenía detrás al gobierno norteamericano, ¿no? Incluso el gobierno de Belaúnde había hecho un arreglo que terminó en un escándalo, porque se perdió una página del arreglo. Cosa increíble, ¿no? De que esas cosas que solo pueden pasar en nuestro país, ¿no? O sea, había un acuerdo firmado y resulta que después una página que tenía los precios, la página 11, se perdió, no había desaparecido del contrato, ¿no? Entonces un escándalo gigantesco. A raíz de ese escándalo es que los militares dan el golpe y todo el mundo cree que es un golpe para calmar la situación y en realidad es un golpe para tratar de resolver los problemas, ¿no? Este problema en primer lugar de la International Petroleum. Bueno, dan su golpe, entonces ya la izquierda comienza a pensar, caramba, ¿qué pasa acá, no? Y 6 meses después, o sea, 8 meses después, esto fue en octubre, en junio del año 69, la reforma agraria. Ahora estamos celebrando justamente el 50 aniversario, ¿no? Que fue incompleta, parcial, porque en su momento fue la reforma agraria más radical del continente, ¿no? Y que le quitó la tierra a todos los terratenientes, de un cocacho, ¿no es cierto?, de golpe. De sierra, costa, creó las empresas, puso, en fin, se puede discutir, ¿no? Pero lo que es cierto es que cambió. Y después la reforma de la empresa, y después la reforma de la educación, y la reforma de esto, y la política internacional antiimperialista, todo lo que significó el velasquismo, ¿no? Yo siempre he dicho que al lado de Velasco, Chávez es un Chancay a medio, ¿no? Y es verdad, o sea, el gobierno de Velasco tenía un proyecto coherente, sistemático, ¿no? Chávez, más allá de su retórica y sus cualidades, que son indudables, iba improvisando en el camino, ¿no? Y es todas esas improvisaciones en las que hoy les están pasando facturas y manera de ver, ¿no? O sea, el gobierno de Velasco en determinado momento sacó a la luz su plan, el plan Inca famoso, y era un plan para cambiar el país, ¿no es cierto? De todo, desde la estructura económica, la cultura, la educación, en fin, ¿no? Autoritario, porque eran militares, obviamente, ¿no? Y ahí había el pleito con ellos, pero eso le cambia la agenda a la izquierda, pues.
le cambia la agenda a la izquierda, ¿no? Porque ya pues, no va a ser guerrilla contra quién, contra un gobierno que está dando tierra a los campesinos, expulsando a las empresas norteamericanas. El año 70 y tantos se expropian la Cerro de Pasco Corporation, la principal empresa minera norteamericana del Perú. Era obvio que no cabía, ¿no?, pretender hacer una acción insurreccional contra un gobierno de ese tipo. ¿Qué hacer? ¿Apoyarlo? No, tampoco, son militares, son autoritarios, quieren controlar todo. Entonces comenzó ese juego, ¿no?, de qué es lo que le permitió a la izquierda crecer en los años 70, ¿no? Y ahí crece el Partido Comunista, que ese sí estuvo mucho más cercano al gobierno de Velasco, y crece la izquierda no velasquista, que son los partidos, algunos de los partidos maoístas y estos partidos de la nueva izquierda, ¿no? Y de ahí, para ya llegar a nosotros, de ahí venimos nosotros. O sea, lo que hoy es el Partido Socialista, somos herederos de esa llamada nueva izquierda, ¿no? Ya no quedan muchos entre nosotros, pero varios compañeros han sido militantes de Vanguardia Revolucionaria, yo también. Hay compañeros que han sido militantes del MIR, ¿no? ¿No? Y en todo caso, eso se ha ido renovando. Y esa izquierda es la que crece en los años 70, ¿no? En los años 70. Y a fines de los 70, esa izquierda comienza a unificarse en términos partidarios y en términos de frente único. Los partidos y movimientos de la nueva izquierda nos unificamos en un partido que se llamó Partido Unificado Mariateguista, que tiene como logo 3 caritas. ¿Por ahí dónde están las 3 caritas todavía? En las hojas están las 3 caritas, ¿no? Las 3 caras de Mariátegui, porque éramos 3 grupos los que nos unificamos en ese momento: el Vanguardia Revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Y los MIR antes se habían unificado entre ellos, ¿no? Carlos Iván de Gregorio, un gran intelectual militante del MIR, decía que había sido el reencuentro de los palestinos, ¿no? Porque eran como grupos como los palestinos, ¿no?, que se reencontraron en su territorio después de haber estado dispersos varias décadas. Eso a nivel de partido. Y a nivel de frente, este Partido Unificado Mariateguista con el Partido Comunista Peruano, heredero de esa línea más bien vinculada a la Unión Soviética, pero que ya tenía en ese momento bastante autonomía, creo yo. El partido maoísta en ese momento más importante, Patria Roja, que tenía un movimiento que se llamaba el UNIR, y otros grupos, el partido de los radicales del velasquismo, el Partido Socialista Revolucionario, otro grupo menor pero importante porque era muy fuerte, sobre todo en la región central, porque había estado vinculado a los movimientos campesinos y obreros de la región central, el FOSEP, de un gran dirigente político, abogado y escritor, Genaro Ledesma, y en el cual militaban también Laura Kaller y Manuel Escorza, ¿no? El FOSEP, un grupito que era muy pequeño pero importante porque era el grupo del dueño de la República, Acción Política Socialista, que era una decisión de Acción Popular, MOME, y una gran cantidad de izquierdistas independientes, muchos de ellos originarios de las corrientes más progresistas de la Iglesia Católica. Rolando Ames, Henry Piz, ¿no?, Javier Higuíñez, etcétera, ¿no? Todo eso nos unificamos en los 80 en un movimiento más amplio que se llamó Izquierda Unida, que existió durante 10 años, hasta el 90-91 más o menos, ¿no? Y que tuvo que soportar y formarse y resistir, y ahí hizo su aprendizaje y también vivió sus victorias y sus derrotas en la década terrible en la cual coincidieron la violencia, ¿no?, el sendero, el primer gobierno aprista con todas las gravísimas consecuencias que tuvo, y la crisis del socialismo mundial, porque justamente el año 89 es el año en el cual se cae todo lo que era hasta ese momento el bloque socialista, ¿no? Y 2 años después la Unión Soviética se disuelve, ¿no? Entonces, no fueron pocas cosas las que le tocaron vivir Izquierda Unida. Entonces, esa es la izquierda en la cual nosotros nos ubicamos, ¿no? Una izquierda, y un dato importante es que cuando estamos en ese proceso, esa nueva izquierda, como digo, está muy influenciada en su origen por la Revolución Cubana, por la acción y el liderazgo de Fidel Castro, por el pensamiento y el ejemplo del Che Guevara, ¿no? Pero no llega a ser una izquierda ni castrista ni guevarista, como sí han habido en otros países de América Latina, porque esa izquierda, esa nueva izquierda peruana, que nace a fines de los 60 y en los 70, se encuentra con un gran tesoro político que estaba ahí, pero que no había sido totalmente explorado y descubierto, que es la obra de José Carlos Mariátegui,
Entonces, esa izquierda, por eso nosotros cuando fundamos el partido de esa nueva izquierda, lo fundamos como Partido Unificado Mariateguista, ¿no? Porque decíamos, con Mariátegui nos basta. No nos interesa si China, está bien, hay que aprender, ¿no es cierto?, un poco de la experiencia soviética, los chinos, de Cuba, de Vietnam, que era un gran ejemplo de lucha revolucionaria y de construcción del socialismo, pero con Mariátegui nos basta. Mariátegui es nuestro principal referente. Y vía Mariátegui tenemos una visión del mundo, del país, una propuesta, etcétera, ¿no? Mariátegui es universalmente reconocido como el principal marxista latinoamericano, de lejos. El primero es él y el segundo está bastante distante. Es una figura del marxismo mundial, no solo latinoamericano, ¿no? Una expresión de eso es esta muestra, insisto en ella para alentarles la curiosidad. Está en el Museo de Arte de Lima, la muestra Amauta y las vanguardias latinoamericanas, se llama. Es una muestra sobre la revista Mauta, considerada unánimemente como la mejor revista latinoamericana, no la mejor revista de izquierda latinoamericana, la mejor revista latinoamericana en general, ¿no?, del siglo XX. Esa muestra ha sido puesta en Madrid este año, se ha cerrado en mayo, ha sido considerada la muestra del año en España. Y han salido comentarios sobre la muestra en El Economist, en el Financial Times, en el New York Times, obviamente en El País, ¿no?, en todos los noticieros de los grandes medios del mundo, ¿no?, porque la gente dice, ah, caramba, esto hizo este señor en el Perú, esa revista, con todos estos personajes, con todos estos escritores, con todos estos artistas, con ese mensaje, increíble, increíble, ¿no? Vayan a verla. Entonces, es suficiente con José Carlos Mariátegui para tener una propuesta sobre el país. Entonces, nosotros nos hemos reivindicado siempre como mariateguistas, marxistas, reconocemos el aporte de Lenin, Mao, de quien sea, ¿no? Para nosotros el eje es José Carlos Mariátegui. Entonces, la izquierda, como digo, para recapitular, nuestra izquierda en todo caso, es una izquierda que se basa en esta idea fuerza fundamental del pensamiento político moderno, la noción de igualdad. Vincula la crítica a la desigualdad, o afirma que la desigualdad tiene su raíz estructural en el capitalismo, y por lo tanto se postula como una izquierda socialista, que quiere superar el capitalismo, ¿no? Es una izquierda que en el Perú este contenido socialista lo vincula, y ese fue justamente uno de los grandes logros de José Carlos, con las corrientes de crítica más bien indigenistas, campesinas, ¿no?, andinas, y con las corrientes nacionalistas revolucionarias, ¿no? Todo eso está articulado en la obra de José Carlos Mariátegui. Y de ahí venimos nosotros, y de ahí con aciertos y errores, con logros y también con derrotas, hemos ido tratando de construir partido, ¿no? Como digo, hay estos partidos de nueva izquierda que aparecen en los 60s, en los 70s hacen su aprendizaje, a fines de los 70s comenzamos a juntarnos, ya en los 80s nos juntamos de manera más orgánica, en el caso del Partido Unificado Mariateguista, Izquierda Unida. Después viene la crisis de los 90 y nos debilita mucho la crisis, incluso producen fracturas, rupturas, deserciones, pero ahí tratamos de sobrevivir. Y hoy día el Partido Socialista, ¿no?, que reivindica esta historia, es parte de un movimiento político más amplio, de izquierda, que se reivindica como socialista, que se reivindica también con otras componentes de la identidad peruana actual, que es el Movimiento Nuevo Perú, ¿no? Y como ustedes verán, este local, por ejemplo, compartimos con el Movimiento Nuevo Perú y estamos parte, yo soy secretario general del Partido Socialista y soy miembro de la Comisión Política del Nuevo Perú, ¿no? En fin, eso es entonces lo que podríamos hacer como primera presentación, y creo que lo más valioso sería quizás conversar un poco, ¿no? Preguntas, comentarios, y ahí vamos a ir aclarando algunas cosas. Hay cosas que no he dicho que seguramente van a aparecer en las preguntas. Sí, adelante. Actualmente se puede decir que en los partidos de izquierda, con algunos, todavía hay esa tendencia ideológica maoísta, o de Rusia, o de Cuba. Ya. La segunda sería sobre la libertad como un atributo de la individualidad, la individualidad como orden. Se podría sintetizar en un individuo social. Y la última sería sobre el Estado-sociedad. Se concibe como un contrato social. Se le puede llamar, en lugar de contrato, experimento continuo de convivencia, porque siempre se está renovando. Ok, a ver, ¿algo más? A ver, ¿alguna más? Para ir anotando varias y después tratamos de responder varias. Adelante. Sí. Del desarrollo de los movimientos aquí en Perú, creo que tuvo
hemos olvidado de tocar a los movimientos trotskistas, ¿no? Y quisiera ver sus raíces y la importancia del periodo. A ver, ¿qué más? Sí. ¿A qué tipo de igualdad se refiere lo que el socialismo propone? Bien, esa es justo la pregunta que estaba esperando. Ya. ¿Alguna más? Entonces, convertamos estas y seguramente después otra segunda ronda. Yo no creo, en ese momento yo no creo que ningún partido peruano de izquierda base su identidad en un reflejo de una dependencia con con un partido o con alguna doctrina específica, alguna corriente, digamos, del socialismo, del marxismo, propia de un país, ¿no? Primero porque en algunos casos ya no existe, o sea, el Partido Comunista Peruano, unidad que históricamente estuvo muy vinculado con el Partido Comunista de la Unión Soviética y con todo el campo socialista, mantiene lazos con los partidos que han quedado de ese lado, algunos de ellos importantes. En la propia Unión Soviética hay un partido comunista importante, segunda o tercera fuerza en las elecciones, pero obviamente ya no es una relación de estar esperando qué dicen ellos para hacer las cosas, ¿no? De hecho, ya no fue así en los 80, ¿no? Yo eso lo puedo decir con toda claridad, ¿no? Tuvieron bastante autonomía. O con el Partido Comunista de Cuba, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos relaciones muy buenas, muy fraternas, muy de intercambio con los dirigentes, con el Partido Cubano, con el Estado cubano, con sus dirigentes, pero no vamos a ir a la embajada a preguntar qué hacemos, ¿no? Y si les dijésemos eso, nos dirían, hagan lo que ustedes decían, ¿no? Tenemos bastante con decidir nuestros propios asuntos, ¿no? No hay eso, yo creo que eso ya no hay, ¿no? Y con China lo mismo, ¿no? O sea, los chinos además son muy cuidadosos en toda esta cosa compleja que tienen de este proceso ya casi irreversible de ascensión a la hegemonía mundial, de mantener relaciones con los partidos y a su vez no meterse en lo más mínimo, o menos dar la impresión de que no se meten en lo más mínimo, en la política interna de los países, ¿no? Porque consideran que eso sería un error gravísimo en su proceso, ¿no? de expansión, de ascenso, de lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí no hay, eso ya no hay, ¿no? Sí hay relaciones fluidas, tanto el Partido Socialista como el MNP, tenemos muy buenas relaciones con Cuba, con China, con partidos de izquierda europea, y sobre todo y relaciones de interaprendizaje con partidos parecidos de nueva izquierda, porque también en el mundo han aparecido partidos de nueva izquierda, o sea, partidos que son marxistas, revolucionarios, radicales, etcétera, pero que tienen más, digamos, más heterodoxia, digamos, ¿no? O sea, que son más flexibles. En Chile hay un Frente Amplio, con una serie de movimientos, estuvieron a punto de ganar las elecciones pasadas, son muy cerca, ¿no? Hicieron una performance parecida a la de Verónica acá, en el Perú. Hay una cantidad de corrientes ahí, ¿no? Entonces, con varias de ellas intercambiamos, tenemos relaciones, igual en Colombia, con el PT de Brasil, ahora está en medio de ha tenido una crisis muy seria, se está recomponiendo, depurando, pero históricamente hemos compartido, hemos aprendido mucho de ellos, con los sandinistas, con los Farabundo Martí, con Podemos de España, hay una relación buena con Podemos de España, etcétera, ¿no? Entonces ya no hay esa cosa de, eso se acabó en los 90, ¿no? O sea, eso se acabó, o sea, y ningún partido puede pretender hoy, y no sería aceptado decir, nosotros somos algo así como el faro de la revolución mundial, ¿no? No sería aceptable, ¿no? No sería aceptable, si bien es necesario coordinar. Dejo las preguntas sobre libertad e igualdad para el final. Sobre los trotskistas, el trotskismo pues es una corriente que aparece al interior del leninismo, digamos, o sea, al interior de la Unión Soviética, en el momento en el que Trotsky y otros dirigentes bolcheviques se distancian, discrepan. Normalmente se ha personificado bastante en la disputa entre Trotsky y Stalin, y ciertamente ambos la tomaron muy a pecho y muy a fondo, ¿no es cierto? Y al punto que, bueno, Stalin mandó matar a Trotsky, ¿no? Eso es indudable, incuestionable. Pero en realidad la disputa fue más compleja, ¿no? Mariátegui que era muy claramente militante, identificado con la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 20, no estamos hablando de los años 30, los años 20, Mariátegui muere el 30, pero hasta el final, hasta el 30, Mariátegui tiene artículos
muy claros de identificación con las cosas que se estaban haciendo en la Unión Soviética. Sin embargo, él nunca perdió la oportunidad de expresar su admiración por Trotsky, ¿no? Que es un tipo muy inteligente, un poco arrogante, según parece, pero muy inteligente y con posiciones muy buenas en algunos terrenos, ¿no? En particular en algunos asuntos internacionales y en el tema cultural. Pero después el trotskismo se convirtió en una suerte de anti-estalinismo permanente, ¿no? Y aquí funcionó así. Aquí hubo trotskistas desde los años 30, ¿sí? 40. Hugo Blanco, pues, ha sido el principal líder trotskista en el Perú, ¿no es cierto? Un trotskista un poco especial porque era un trotskista campesino, cosa que no es muy frecuente en el mundo, pero tuvo un gran impacto. Hugo Blanco terminó después militando con nosotros en el Partido Unificado Mariateísta. Entonces, digamos que ese tipo de discusiones que eran muy importantes en otra época, hoy día no son tan relevantes, ¿no? En otro tiempo sí era para sacarse los ojos, ¿no? Decir maoísta, trotskista, estalinista, ¿no? Era muy fuerte eso, ¿no? Ahora ya no, se prefiere aprender un poco de todos, ¿no? Y creo que por ahí se va mejor. Bueno, sobre este tema de la igualdad, ¿no? Y de ahí la libertad, y de ahí el tema del contrato social, la relación sociedad-estado, ¿no? Que creo que es un tema central para evitar malos entendidos, ¿no? La izquierda socialista, para hablar de la izquierda socialista, marxista, es igualitaria, pero no es igualitarista. ¿En qué sentido? Promueve la igualdad como valor, como contenido, como aspiración, pero no identifica la igualdad con el reparto equivalente de bienes y recursos y de ingresos, una suerte de estandarización al conjunto de la sociedad. Si bien han habido algunas experiencias históricas que en nombre del socialismo han planteado algo así como esto, ¿no es cierto? O sea, la igualdad es darle a todos el mismo paquetito de bienes, ¿no es cierto? No es así por una frase, por una idea central que está en Marx y está no solo en el socialismo marxista, en varios socialismos, y es que el socialismo reivindica el papel central del trabajo en la generación de la riqueza, ¿no? La teoría del valor trabajo. ¿Qué le da valor a las cosas? Que tiene trabajo humano. Las cosas valen porque tienen trabajo humano. Eso es lo que le da valor a las cosas. La injusticia consiste justamente en el hecho de que parte de ese trabajo humano se lo apropia el capitalista. A ti te da tu salario y él se queda con lo demás. Tú puedes haber producido 100, pero tu salario, o sea, para que tú vivas, necesitas 10 y me quedo con 90. Si has producido 20, te pago tu salario 10, me quedo con 10, ¿no es cierto? Es lo que se llama la plusvalía, ¿no? La plusvalía, el más valor. El valor que genera el trabajo no es pagado al trabajador. Esa es la tesis central del marxismo en su crítica al capitalismo, ¿no? Si esto es así, el socialismo, los socialismos, en particular el socialismo marxista, no puede dejar de reconocer que hay distintas productividades del trabajo, que los trabajos no son, o sea, es una sustancia homogénea, son comparables, ¿no es cierto?, pero no son equivalentes. Hay gente más productiva, gente menos productiva, hay gente que trabaja más, hay trabajos que son más especializados, otros trabajos que son menos especializados. Entonces, en ese sentido, entonces, el socialismo, la igualdad que propone el socialismo es la siguiente. En primer lugar, el conjunto de los individuos de la sociedad tiene que tener un piso suficiente para una vida decente. Y en segundo lugar, es legítimo que cada uno reciba un diferencial de acuerdo a la productividad de su trabajo. Es una famosa frase de Marx, a cada uno según su trabajo, a cada uno según su productividad, sin dejar de que todos y cada uno reciban lo básico para no solo para sobrevivir y no morirse de hambre, sino para una vida decente, ¿no? Y esa idea de vida decente además no es marxista, viene de Adam Smith. Adam Smith en La riqueza de las naciones dice por ahí que todo ser humano en la sociedad requiere lo necesario para vivir y para no pasar vergüenza en sociedad. Y habla de la famosa camisa de lino y los zapatos. Todos tienen derecho a una camisa de lino y unos zapatos, porque sin camisa y sin zapatos vas a pasar vergüenza en la sociedad. O sea, no siempre tienes derecho a que te den tu plan y ¿no? Para que no te mueras de hambre, ¿no?
Entonces, esa idea la podemos generalizar un poco más a estas alturas de la vida, pues eso implica educación, salud, esparcimiento, ¿no es cierto? Ya, hay un paquete básico al cual todos y cada uno tenemos derecho por el simple hecho de ser miembros de la sociedad. Y en segundo lugar, hay un plus al que tenemos derecho de acuerdo a la productividad de nuestro trabajo, de acuerdo a nuestro nivel de especialización, de acuerdo a nuestro nivel de acuerdo a nuestra dedicación. De repente yo decido que con lo que me dan como básico me basta y sobra, me voy a vivir, soy poeta, me voy a vivir, ¿no? Para escribir mi poesía, no quiero más, y no voy a estar envidiándole al otro que porque trabaja más recibe tal o cual cosa, porque yo tengo lo que yo considero suficiente para el tipo de vida que quiero llevar, ¿no? Y el otro recibirá un poco más por la productividad de su trabajo. Esa idea, ese es el tipo de igualdad que nosotros… Lo que es igual es el criterio de calificación, de asignación de bienes, el trabajo. ¿Ya? Eso es igual, o sea, lo que nos iguala es que cada uno va a recibir según su trabajo, aparte de ese paquete básico, ¿no? Y entonces, la forma de igualar la sociedad, lástima que no hay una pizarra, pero… A ver, si cada uno de nosotros, supongamos que entre nosotros hay quienes reciben 10, supongamos que hay distintos ingresos, 1, 5, 10, ¿ya? 1, 5, 10. Hay personas que reciben 1 en bienes, salarios, ingresos, ¿no es cierto? Hay personas que reciben 5 y hay personas que reciben 10. Es una sociedad bastante desigual, 10 a 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntar todo y a todos igualito. Peligroso para la sociedad. Lo que hay que hacer es construir un piso común. Y entonces, conforme vaya creciendo el piso común, esas desigualdades van a ser menores. Porque si todos recibimos 5, este no recibe 1, está recibiendo 6. Este está recibiendo 10. Y este está recibiendo 15. O sea, la diferencia entre el que recibe menos y el que recibe más no llega a ser 3 a 1. Lo que era una diferencia de 1 a 10 se ha reducido a una diferencia de 1 a 3, digamos. Entonces, hay diferencias legítimas, sí, pero hay un piso común, ¿no?, que nos hace menos desiguales. Y conforme vaya creciendo este piso común, el día que ese piso común sea 100, esto ya será casi simbólico, ¿no? Pero se mantendrá. Se mantendrá. Entonces, la forma de reducir las desigualdades no es haciendo una suerte de reparto negro. Juntamos todo y a cada uno le doy su paquetito de bienes, igualito. Porque eso hace sociedades anodinas, aburridas, no competitivas, en fin, una serie de problemas que hay, ¿no es cierto? Si no es incrementar el piso común. Ahora, eso se incrementa con impuestos, con ingresos estatales, en fin, una serie de cosas, ¿no? Con trabajo colectivo. Esto, de alguna forma, estuvo presente en algunas de las sociedades, gracias, socialistas, pero quizás los países en los que esto se ha implementado mejor, y bueno, a pesar de todos los avatares del neoliberalismo, sigue presente en muchos de esos países, es en los países llamados socialdemócratas, los más avanzados, ¿no? No los más, quedan pocos. Los países nórdicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Son países en los cuales hay distintos ingresos. Un gerente no gana lo mismo que un obrero. Pero un gerente y un obrero, yo sé por testimonio directo, cuando hemos estado por ahí, ¿no?, tienen los hijos en la misma escuela, van al mismo hospital, usan los mismos parques, usan el mismo transporte público, tienen vida común, ¿no es cierto? Uno tendrá un Volvo no sé cuántos, el otro tendrá un auto más pequeño, uno se irá de vacaciones fuera del país, otros hará vacaciones en su propio país, ¿no es cierto? Uno tendrá un televisor, no sé, de 60 pulgadas, el otro tendrá uno de 25. Seguramente hay ese tipo de bienes diferentes, ¿no? Pero hay un piso común, que además tiene que ver con lo que tú preguntabas, ¿no? Hay sociedad. Porque cuando hay ingresos de 1, 5 y 10, ahí no hay sociedad. Que es lo que está pasando hoy día en el mundo. Bueno, pasa en países como nuestros casi siempre, pero en países incluso que habían logrado niveles de igualdad importantes, lo que se está sucediendo últimamente es que la sociedad se está segmentando cada vez más. ¿No es cierto? No sé si ustedes saben, en Estados Unidos hay toda una red de aeropuertos alternativos que son los que usan los ricos. Los ricos ya no pasan ni siquiera por los aeropuertos grandes, por el aeropuerto de Miami, el aeropuerto de Chicago, por el aeropuerto de Nueva York, ya no pasa hay aeropuertos que son para jets privados,
por todo Estados Unidos. Y hay entonces y condominios y todo, o sea, ya no se rozan con el resto de eso fractura la sociedad y genera inestabilidad, crisis, violencia y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto socialista no es un proyecto de anular las diferencias legítimas, sino es de atemperarlas y subsumirlas, ¿no?, en la medida en que va creciendo el recurso de bienes comunes a disposición de todos los miembros de la sociedad. Yo siempre me acuerdo de una frase de un amigo sueco, obrero, que me preguntaba, ¿y en Suecia hay colegios privados? Sí, me dice, son para los hijos de los ricos a los que les va mal en la escuela pública. Porque normalmente el rico manda a su hijo a la escuela pública, es lo lógico, es lo normal, es obvio que hay que mandar, pues son tremendas escuelas públicas, además con gimnasios, piscinas, laboratorios. O sea, hacer una escuela privada, eso implica una inversión, ¿no?, inalcanzable para un privado y por lo tanto tendría que cobrar pues unas pensiones inalcanzables, ¿no es cierto? El hospital público, otro amigo que ahora es uno de los directivos del Economist, Michael Reed, que estuvo acá en el Perú muchos años y tuvo un rol muy destacado como periodista denunciando los temas de la violencia, etc. El Economist es la revista liberal más importante del mundo, 5 millones de ejemplares. Y este amigo se ha vuelto más liberal, pero sigue siendo un tipo progresista. Su esposa es peruana y la esposa nos decía un día conversando, este es un socialista, nos dice, ¿por qué? Porque cuando se enferma, en vez de, ya con Thatcher comenzó a aparecer en Inglaterra alguna salud privada, pero Inglaterra ha tenido durante décadas la mejor salud pública del mundo. ¿Ya? Entonces ella decía de Michael, él se va al hospital público, hace su cola, no es como acá que te van cita para 6 meses, por supuesto, ¿no? Pues, obviamente tienes que hacer pues, un nivel de cola y cosas, ¿no? ¿Y cuál es su argumento? Y su argumento es que si gente como yo deja de ir al hospital público, se va a convertir en un hospital para pobres. Y nosotros no queremos que eso suceda. Y justamente el otro día en un periódico, en el New York Times, creo que apareció un artículo de un gran historiador británico que escribía desde ya un tipo de 80 años, en El País, perdón, porque él se especializaba en la historia de España, escribía desde un hospital público, porque lo habían internado por una dolencia, que compartía cuarto con un jubilado obrero, y recordaba las veces que había estado en la salud pública británica, y qué bien que eso todavía exista, ¿no? A pesar de Thatcher, todavía existen estas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que socializan la vida. No solamente los ingresos, la vida. Tenemos vida compartida, ¿no es cierto? Tenemos vida compartida. Compartimos los parques, compartimos el metro, compartimos los hospitales, compartimos las escuelas, las universidades, los conciertos, los museos. Y aparte hay diferencias, pues, sí, hay diferencias. Hay quien tiene una casa de 2 pisos, quien tiene una casa de 1, quien tiene un auto más grande que el otro, quien lo cambia todos los años, quien lo cambia cada 3, 4 años, o quien no tiene auto porque su opción es no tenerlo, ¿no? Entonces, esa idea de igualdad es una idea compleja de igualdad. Normalmente se habla de igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de recursos, igualdad de ingresos e igualdad de reconocimiento. Esas 5 dimensiones son las que hoy día se reconocen como las dimensiones que hay que tener en cuenta para una visión compleja de la igualdad. No solo de derechos, pues lo sabemos, ¿no? Que la ley diga que somos iguales, ¿no? Es un saludo a la bandera muchas veces. Ni siquiera de oportunidades solamente, que es otro truco que nos han metido últimamente, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de, ¿no? Pues si no tienes los medios para eso, ¿y los medios qué es? Activos, ingresos y el reconocimiento. O sea, igualdad de reconocimiento, superar todas estas discriminaciones que hay entre nosotras y nosotros, ¿no? Esas ideas son las que hoy día se plantean. Hay un ejemplo que yo siempre pongo de qué cosa sería un reparto igualitario de bienes, y eso es un ejemplo que está tomado de por ahí está mencionado ese señor, un filósofo y jurista norteamericano, Donald Dworkin, que es uno de los campeones de la igualdad en Estados Unidos. Él no pone ese ejemplo, pero está inspirado en él, ¿no? Supongamos que nosotros fuésemos una orquesta, ¿no es cierto? Somos una orquesta de música y recibimos un fondo para implementar la orquesta. Recibimos $100,000 para implementar la orquesta. ¿Cuál sería el reparto más igualitario de esos $100,000 entre nosotros? Nosotras, porque hay varias compañeras también. Claro, de acuerdo al instrumento, claro, ¿no es cierto? O sea, lo más absurdo sería darle a cada uno $5,000, ¿no es cierto?
porque el que toca el triangulito o el tambor no sabría qué hacer, bueno, gastaría $100 y el resto se lo embolsilla, y al que toca el piano no le alcanzaría probablemente. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que repartirlo de tal manera que cada uno tenga el mejor instrumento equivalente al mejor del otro, ¿no es cierto? Porque, claro, hay violines de millones de dólares, ¿no? Entonces, de una calidad similar, y claro, a ti te va a tocar 500, al otro va a tocar 3.000, al otro 20.000, al otro 50, al otro 100, pero cada uno al final va a tener el mejor instrumento disponible para ejercer su talento. Ese es un reparto igualitario, no igualitarista, ¿no? El igualitarismo sería darle a cada uno una cantidad equivalente, pero eso generaría una mala orquesta, ¿no? Una pésima. Habría gente que no tendría instrumentos, gente que tenía instrumentos de mala calidad, habría plata que se usaría para otras cosas, ¿no? Y punto. No, tenemos que entonces hacer una especie de subasta en la cual ya un violín de tal calidad equivalente a una trompeta de tal calidad y un piano, ya todo eso vamos calculando, ya, perfecto. Y este es el arreglo final. De $100.000 van a comprar estos 20 instrumentos. Y con esos 20 instrumentos hacemos una orquesta de calidad promedio, ¿no? Y nadie va a sentirse envidioso de a él le dieron $20.000 por su piano y a mí me han dado $100 para mi triangulito o para mi tambor. Esa crítica no tendría sentido, ¿no es cierto? Entonces, eso planteado para la sociedad, ¿ya? Planteado para la sociedad. Ahora, todo esto para terminar con esta... Entonces, eso es lo que le permite ejercer la libertad, pues, ¿no es cierto? Porque tiene las condiciones para ejercer tu libertad, para ejercer tu creatividad, ¿no? Tiene las condiciones, no es una declaración, eres libre, porque tienes derecho a votar, a elegir y ser elegido. El derecho a elegir y ser elegido, sí, todos tenemos ese derecho, ¿no es cierto? A ver, ejérzanlo pues. Elegir ya, sí, ser elegido, ¿no? Tienes que tener partido, tienes que tener inscribir, tienes que hacer campaña, tienes que gastar. Si no tienes $100.000, olvídate, ¿no es cierto? Ni lo intentes, ¿no? En realidad no tienes derecho a ser elegido en el Perú. No tienes derecho, salvo que, ¿no? Ojalá con esta reforma podamos democratizar un poco más el asunto, ¿no? Entonces, eso es la relación. Entonces, la idea es que la igualdad crea las condiciones para el ejercicio de las libertades, ¿ya? Cuando la libertad se entiende en un sentido individualista y sin control, no solo colapsa la igualdad, colapsa la libertad también, se suicida la libertad. Y es lo que estamos viendo hoy día en el mundo contemporáneo, ¿no? Es el suicidio de la libertad. O sea, este mundo neoliberal, es un mundo en el cual tenemos cada vez menos libertad. Ya la última ofensiva del capitalismo, la más nociva de todas, aquella con la que no soñaron ni los dictadores más ¿cómo decirlo? Pues más astutos, más terribles de la historia del siglo XX, es la colonización de la intimidad, el control de la intimidad de las personas, el control de la privacidad de las personas, ¿no? Y eso es la internet, eso son las redes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosas son estos mecanismos ¿no? Google es peor que Hitler o que Stalin, sabe todo de ti, todo, ¿no es cierto? Y tú te lo das además, o sea, lo más gracioso es que es una abdicación de los individuos, ¿no? Los individuos están abdicando su intimidad, su privacidad, se entregan a las redes y las redes usan eso para manipular a los individuos. A ese nivel hemos llegado a decir que estamos en un mundo de libertades, es una ficción. En fin, eso es otro tema que podríamos hablar. Entonces, justamente la idea de sociedad es otra idea, ¿no es cierto? La idea de individuos libres, socialmente vinculados, ¿no? Sí, dos ideas finales, ¿no? Marx nunca habló, porque a él no le gustaba ponerse a soñar, así hubo otros socialistas que sí hicieron diseños así de la sociedad, cómo sería, la educación, la familia, la cosa, ¿no? Marx se burlaba de ellos diciendo que eran socialistas utópicos, ¿no? En realidad, el socialismo o la sociedad final, ya que él llamaba comunismo, sin clases, etcétera, irá saliendo, no sabemos cómo saldrá, irá saliendo, ¿no? Él tiene pequeñas frases apenas, ¿no? Y las frases más interesantes, las frases en las que él define este objetivo, son frases en las cuales el sujeto es siempre el individuo. Es siempre el individuo. Él dice,
individuos libremente asociados gestionando su productividad. Esa es la síntesis de su idea futuro. La sociedad emancipada es una sociedad en que los individuos están libremente asociados, ¿no?, y gestionan su productividad, y los resultados de su productividad los comparten colectivamente, ¿no? Esa es la idea. Ustedes decían, eso es una utopía pues inalcanzable. No sé, porque el capitalismo es contradictorio, pues no, todo el capitalismo va generando las condiciones de su superación, decía Marx. Y una de las cosas que estamos viendo, así como esta cosa terrible de la colonización de la vida privada por las redes y todo eso, es que también en el mundo contemporáneo el propio capitalismo ha comenzado a generar espacios de producción que ya no pasan por el mercado y espacios de apropiación de bienes que ya no pasan por el mercado, espacios en los cuales la gente produce y pone lo que produce y la gente toma y consume lo que necesita. Eso existe. Eso es la Internet. Eso es Wikipedia. Bueno, sí, en algunas depende del filósofo, digamos, ¿no es cierto? Individuo es el individuo más aislado, más separado de los demás, y persona se suele a usar para decir el individuo con un rol social, con un papel en la estructura social, ¿ya? Pero en fin, ya cada corriente pero a lo que voy es a la otra idea, ¿no? O sea, esta aparente utopía de Marx y de los socialistas, de un mundo en el cual se produce por el gusto de producir y se comparte y se consume lo que se necesita sin comprarlo, eso ya existe hoy y lo usamos cotidianamente todas y todos nosotros. Se llama Wikipedia, se llama YouTube, se llama una serie de cosas, ¿no? Y ahora están desesperados porque quieren volverlo a sujetar al mercado y no saben cómo hacerlo. Y va a ser bien difícil que lo hagan. Y eso está llevando a que colapsen derechos de propiedad. Todas las enciclopedias del mundo han quebrado, todas. Ya no, ni la británica, ni la Larousse, ni la Espasa Calpe. Ya no tiene sentido hacer y vender enciclopedias, porque apenas sale de la imprenta y está obsoleta. ¿No es cierto? Y esta noche entrando a tu computadora, tienes una enciclopedia al día. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces hay personajes, ni siquiera los grandes personajes, pero yo tengo algunos autores que me gustan, filósofos o escritores, y caramba, se murió. Ya está puesto en el artículo de Wikipedia, falleció ayer, a tal hora, en tal sitio, tal vez. ¿Quién lo hizo? No lo sé, ni siquiera pone la firma nada, pero ya está actualizado el artículo, ¿no es cierto? Y hago un link y voy a su principal libro y comentarios, etcétera. ¿Qué me cuesta? Lo que cuesta la conexión. Pero el producto ya no tiene precio. Y yo a su vez, ¿no?, algunas veces he corregido cositas de Mariate y cosas del Perú. Mi hijo, que estudia matemáticas, pone cosas, corrige, discuten con los otros, ¿no es cierto? Y ya, entonces, la idea de y ahí viene la segunda frase de Marx, ¿no es cierto? Marx decía, la primera fase es esa fase en la cual a cada uno según su trabajo. La siguiente fase es a cada uno según su necesidad. O sea, comienzas a producir por el gusto de producir, porque te gusta, porque te nace, y tomas lo que necesitas. Y no tienes ninguna necesidad de acumular bienes. Sería absurdo que alguien que pretendiera bajarse Wikipedia, ¿no es cierto?, su disco duro. Primero que supongo que sería muy difícil, muy largo, muy costoso, muy pesado. Y segundo, sería inútil, porque una vez que terminas de bajarla, ya el primer artículo que bajaste ya envejeció, ya lo cambiaron, ¿no es cierto? No tienes que tener mi Wikipedia. Antes tenía sentido tener mi enciclopedia, de niño todo nos gustaba, ¿no? Papá, comprame una enciclopedia, tengo una enciclopedia ahí, ¿no? Porque era mi enciclopedia, pues no era, me voy a hacer para mis tareas. Ahora ya no, pues sí, adelante. ¿Cuál es el programa del partido para ese piso común? Estabilizar los medios de producción, quitarle la plusvalía a los capitalistas. Comenzamos por construir un fondo común a partir de una estructura tributaria vinculada no como ahora al consumo, impuesto selectivo al consumo, sino a los ingresos. Y taxando, poniendo impuestos, ¿no?, sobre todo sobre aquellas actividades más suntuarias, en fin, haciendo una estructura
¿cómo decirlo?, más justa en el sentido de cargando sobre todo sobre los ingresos de los que más tienen. Ese es el primer paso. Segundo, lo primero es cubrir necesidades sociales más inmediatas. Educación, salud, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, sobre la producción, sí, yo creo que de alguna manera, o sea, no está planteado porque ahí han habido experiencias negativas, la socialización inmediata de todos los medios de producción, o sea, nacionalizar todo, estatizar las cosas. Eso no está planteado en términos inmediatos. Sí está planteado fortalecer y desarrollar las formas más sociales de producción, alentar y promover y fortalecer el sector social de la economía, que no es nada despreciable, ¿eh? Así es, un Estado más activo, que tiene actividades estratégicas, que recauda y redistribuye, que alienta un sector social y que negocia con un sector privado, ¿no es cierto? Sí. Así es, la más baja de América Latina, es un desastre. Así es. Sí. También, así es. Claro que sí. No, y además hay cosas pues escandalosas, ¿no? Hay un estudio por ahí que lo ha hecho José de Chávez de Cooperación, el año 2016-17, el Estado le ha devuelto a las empresas mineras más plata de lo que les ha cobrado como impuestos. O sea, ha subsidiado la minería el Estado peruano, porque como tienen excepciones, devolución de impuestos por tributación, etcétera, etcétera, al final sumas y restas hechas, el Estado les ha devuelto más de lo que les ha… Entonces, francamente, no sé, ya es lo máximo que subsidia a los pequeños productores, que subsidie, no sé, incluso que subsidie a las universidades privadas, podría ser, ¿no? Ya, alguna lógica podría tener, pero que el Estado subsidie a la gran minería, en años de boom minero además, ¿no? Entonces, claro, son distintas políticas, ¿no? Ahora, ahí hay una discusión muy interesante que se está desarrollando en el socialismo a nivel global y que no puede eludirse, y es, en última instancia, ¿qué hacemos con la propiedad privada de los medios de producción? ¿Ya? Claro, la vieja receta que era estatizarlos no funciona, ¿de acuerdo? Pero dejarlos así como están, tampoco. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico más claro de qué cosa es hoy la propiedad. ¿Ya? Y entonces ahí el derecho, su corriente más avanzada, el derecho más anglosajón, norteamericano, te demuestra que la propiedad hoy día en realidad no es un derecho, es un conjunto de derechos, ¿no? Y que tú puedes comenzar a modificarlos de diversas maneras. Y puedes comenzar a socializar la propiedad sin necesariamente ponerle un comisario del Estado a las empresas hoy privadas, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas ahí bien interesantes, los socialistas norteamericanos en particular tienen cosas bien interesantes sobre estas, ¿no? Hay una receta, si es simplona, pero que te hace pensar, ¿no? Un grupo de estos socialistas dice, este es un dato de hace algunos años, no hace mucho, ¿sabes? Pero de repente ha cambiado, pero en todo caso no ha cambiado mucho. En ese momento, digamos 2012 o 13, si no me equivoco, ¿quién es el principal propietario en el mundo, en el capitalismo norteamericano y probablemente mundial? Decían ellos en ese momento. ¿Es Gates? ¿Es Soros? No. El principal propietario es el Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Estado de California. Ese es el principal propietario en Estados Unidos, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de California. O sea, ese fondo, pues, el Estado de California es el quinto estado del mundo, o sea, si California se independizase de Estados Unidos, sería el quinto estado en el mundo. Entonces, los trabajadores de California tienen un fondo de pensiones, y ahí las empresas, el Estado no es como acá que elude se pagan realmente, y el fondo invierte eso en acciones de la bolsa, y compra acciones de General Motors, de Ford, de Microsoft, etcétera, ¿no es cierto?, de distintas empresas en función de garantizar que los trabajadores tengan sus pensiones, ¿no es cierto? Bueno, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de California es el principal propietario en el capitalismo norteamericano. ¿Qué potencial tiene eso, no es cierto? O sea, claro, eso está gestionado como un fondo capitalista, ¿no es cierto? Pero podría pensarse en una gestión diferente. ¿No es ya eso de alguna manera un nivel de socialización de la propiedad? Que no se ejerce, pero sí es una socialización, ¿no es cierto? O sea, ellos van a decidir en el directorio de no sé cuántas empresas, ¿no? Claro, actualmente deciden exclusivamente en función de maximizar sus utilidades. No solo eso, perdón, porque ese fondo, por presión de los trabajadores y todo, tiene parámetros ambientales muy fuertes, por ejemplo.
Entonces, empresa en la cual están, exigen que la empresa cumpla con parámetros, porque California es bastante sensible a los temas ambientales y, por supuesto, a los temas de género, ¿no es cierto? Entonces, en esos puntos ellos cumplen un rol dentro de la, pero podrían cumplir otros roles, ¿no? En relación con países del tercer mundo, en relación con trato a sus trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, las relaciones de propiedad ya no son pues las del siglo XIX, ¿no? Que hay el propietario, que normalmente a su vez es el gerente, la empresa y los trabajadores. Eso ya cambió. Hoy día en el capitalismo contemporáneo la propiedad se ha diluido, se ha diversificado, y lo que sí ha aparecido en el capitalismo contemporáneo, y ese es el principal obstáculo a remover, pues son parásitos, es estas tecnoburocracias, estas burocracias, los CEOs, los gerentes, que más cobran 10, 15, 20 millones de dólares de salario, ¿no es cierto? Y saquean a las empresas en realidad, y las paran, y son los responsables de todas estas fusiones, privatizaciones y todo lo demás, ¿no? O sea, el día que la sociedad tome nota del carácter parasitario de esta gente y encuentre un mecanismo de reemplazarlos, se podría dar un paso muy importante en socializar, en términos prácticos, la producción y la distribución. Son nuevas condiciones del capital. Como sobre eso hay discusión en los países más desarrollados, ¿no? Sí, eso. Entonces, ahí hay temas, ¿no? que estamos en discusión, que están en debate, pero que ya no son los del siglo XIX o del siglo XX, pero que tampoco es decir simplemente, no, las cosas están bien como están, no hay cómo hacer. Sí hay cómo hacer, pensando los problemas, ¿no? Sí hay cómo hacer, ¿no? Una última idea es que socialismo tiene que ver con sociedad. Lamentablemente, en buena parte del siglo XX, por razones históricas que son comprensibles, la idea de socialismo ha estado muy vinculada a estatismo, ¿no? Y eso es algo que sí hay que modificar y corregir, ¿no es cierto? Socialismo es transferir a la sociedad la capacidad de decidir sobre la economía, sobre la vida cotidiana, sobre los bienes comunes, ¿no? Sobre los repartos, ¿no? Es eso. A ver, ¿alguna cuestión más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Estamos entonces? Sí. Sigue nomás. Comentó que los socialistas americanos decían que el mayor propietario era los fondos de pensión de California. Sí. ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo su nivel de recaudación? ¿Bajo su nivel de capacidad de inversión? Inversión, o sea… O porque por cierta capacidad de recaudación, de repente, si los chinos tienen un sistema de pensiones, los niveles de habitantes van a tener Podría ser, claro. Claro, digamos, es como acá las AFPs, ¿no es cierto? Las AFPs tienen una cartera enorme, las AFPs usan mi plata, bueno, ya yo me jubilé, pero de todos los que trabajan, y compran acciones, invierten, ¿no es cierto? Entonces, son propietarios, ¿no es cierto?, de no sé cuántas cosas, se quedan con una parte y te dejan un poquito para tu pensión. En los países donde no hay este sistema de AFPs y sigue habiendo un sistema público de pensiones, ¿no?, que está bien administrado además, ese fondo pues es recontramillonario, o sea, es dueño del 30% de Ford, el 25% de General Motors, el 15% de Lockheed, el 50% de IBM, el no sé cuánto, ¿no?, de las cadenas de hotel. ¿Por qué? Porque ahí han ido poniendo su plata, ¿no? Entonces, ese cambio es un cambio, o sea, ya no es la idea, o sea, la idea del capitalista privado, dueño, ¿no?, que es el único, eso ya no es. Ya, ¿no? Solo en países como el nuestro todavía hay empresas familiares, ¿no?, que se heredan, los Benavides, eso. En el resto del mundo ya se llama Ford, pero no hay ningún Ford ahí metido ya, ¿no es cierto? Eso ya dejó de ser de los Ford hace décadas, ¿no? Hace décadas. Y lo de Gates está él, y el día que salga él, vaya usted a ver cómo queda la estructura de propiedad de Microsoft, ¿no es cierto? Entonces, es otro capitalismo, es cierto, pero en algunas cosas te genera mejores condiciones para un proyecto de socialización de la riqueza. En otros, claro, es más complicado, ¿no? Hay cosas que es fácil decirlas, pero es más complicado hacerlas, ¿no es cierto? Esto es una pelea política, ¿no? Por supuesto, pero digamos, hay una ruta, pues. A lo que vemos es que hay una ruta, no es una ficción, un sueño, una fantasía, un disparate. Socializar no es un disparate, ¿no? La vida moderna está crecientemente socializada. El problema es que los resultados finales están recontra privatizados. Ese es el problema en el mundo moderno. Y esa es la contradicción que queremos resolver. Sí. A ver, tú y después el compañero, sí. Sí, quería hacer 3 preguntas, ¿no?, que a través de una cosa que has comentado. Bueno, mencionaste el tema de la democracia, que hay algunos que ya dicen de que se puede calificar como una clase, ¿no?,
si no se apropia, sí usufructa, ¿no? Usufructa de producción. La primera pregunta era esto, un poco el tema de las clases sociales, un poco la política, porque es una noción que un poco se ha perdido, ¿no? La segunda pregunta era un poco las valoraciones de la democracia hoy. Creo que tenemos una situación particular de la democracia en el mundo. Y uno tercero es, bueno, al inicio habías comentado de que luego de la caída de la Unión Soviética, de los socialismos realmente existentes, digamos, se había generado un clima, digamos, donde se decía que ya había la crítica marxista, la crítica socialista hacia capital, había sido, digamos, por lo menos desde algunas trincheras, puesto, digamos, como que ya había desaparecido, ¿no? Ya había provocado. Entonces, en ese sentido, hay pues, estas corrientes como las marxistas, ¿no? Que dicen de que ya no hay clases, ya no hay, digamos, las contradicciones que clásicamente se habían considerado, sino que más bien hablan de síntesis entre liberalismo y socialismo. Entonces, un poco en ese sentido, porque, digamos, pusiste el ejemplo de Podemos, y hay una corriente, ¿no? Esto de la CLO y Chanta, lo que mucho esto, ¿no? Y que, digamos, sacan de escena varios de los elementos clásicos. Sí, yo me quedé pensando un poco con el tema de la igualdad y la redistribución, mismo como anárquica en la pizarra, y pensaba, ¿no? Porque si actualmente el capitalismo, una de sus características precisamente es la desigualdad en la redistribución, y luego en el socialismo se va a mantener esa desigualdad en la redistribución, porque seamos francos, ¿no? Va a haber una base, es cierto, pero al final vemos todavía una desigualdad en cuanto a la redistribución que a la larga me parece que igual crearía un conformismo de cierta forma en ciertos sectores que van a tener menos poder adquisitivo, que van a poder, digamos, no van a poder hacer lo mismo que las personas que sí ganan mucho dinero por tal vez su capacidad técnica o su capacidad, o por su trabajo, ¿verdad? Pero también pensaba, pero todos los trabajos son necesarios, ¿no? Claro que sí. De alguna forma, si te toca el triángulo, si no hay alguien que... Así es, así por supuesto. Así es. Me quedaba pensando en ese tema y entonces, o sea, ¿qué es lo que realmente se supera, no? O sea, al final se mantiene como que... Ok. A ver. No, sí, o sea que el capitalismo genera divisiones profundas y sistemáticas en la sociedad, y a estas divisiones sistemáticas, no accidentales, sino sistemáticas, las llamamos clases, creo que es difícil de poner en cuestión, o sea, además hay una cita de este ultramillonario, el segundo o tercero, Buffett, ¿no? Warren Buffett, que es el que ha hecho plata especulando, ¿no? Warren Buffett. Y Warren Buffett hace algunos años dijo, miren, la verdad que acá en los últimos años ha habido una guerra de clases y la hemos ganado nosotros. ¿No es cierto? Sí, así, eso es clarísimo su testimonio. O sea, había una guerra de clases, no lucha de clases, ¿eh? Que acá lucha de clases suena a senderismo, ¿no? Buffett dice, acá hay una guerra de clases en el mundo, o sea, el mundo post-neoliberal, el mundo que comienza en los 80. Es un mundo en el cual se desataron, cayó la Unión Soviética y aprovecharon para traerse abajo todo lo que habían tenido que aceptar para impedir que el socialismo se expandiera, porque ese fue una especie de dominó, ¿no es cierto? O sea, después de la Revolución Rusa y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que se consolidan estados socialistas con una serie de defectos, fallas seguramente, pero que son una alternativa, en el mundo occidental, Europa Occidental y Norteamérica, para impedir que eso se expanda, tienen que aceptar una serie de reformas, ¿no es cierto? Y se crean los estados de bienestar, o sea, los estados capitalistas con derechos sociales, económicos. Eso no fue gratuito, no fue la buena voluntad de los partidos burgueses en Alemania, Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Era la forma de tratar de vacunar a sus sociedades contra la expansión de este peligro comunista, digamos, ¿no? Una vez que desaparece ese peligro, entonces también comienzan a desaparecer los proyectos, las concesiones que habían hecho, ¿no? Los derechos, los derechos sociales, sindicales, laborales, redistribución, todas esas cosas, ¿no? Eso es Thatcher, es Reagan, ¿no? Los gobiernos de derecha en los países desarrollados. Entonces sí, hay esa división de la sociedad. La definición clásica del marxismo es que las clases se definen por el lugar que ocupan en la producción, ¿no?
Y bueno, pues hay quienes trabajan produciendo los bienes, sean bienes materiales, sean bienes simbólicos, ¿no? Los que trabajan produciendo los bienes y los que usufructan los resultados de esa producción. Y los que gestionan eso, ¿no es cierto? Y no es nueva esa reflexión sobre ese grupo de gestores, ¿no? Eso está intuido incluso en algunos de esos manuscritos de Marx, en los Grundrisse, y ya desde el inicio del siglo XX hay gente que comienza a pensar que por ahí está apareciendo una suerte de clase que es la que al final se va a quedar con el capitalismo, o sea, más que el dueño, el gerente, ¿no? Son los que se están quedando con el capitalismo. Como el dueño ya se ha diversificado tanto, ¿no es cierto? O sea, al final, ¿quién es dueño de la empresa General Motors? Pucha, pues serán no sé cuántos millones de accionistas tendrá, accionistas individuales, corporativos, ¿no? ¿Quién es el que maneja General Motors en realidad? Es el núcleo ese de gestores, ¿no es cierto? Y esos son los que se están embolsando incluso a costa de los propios accionistas, ¿no? Cada vez hay más tensiones entre juntas de accionistas y gestores, ¿no? Y esas tensiones pueden tener un desenlace bastante interesante. Entonces, yo creo que ahí hay, ¿no? O sea, que la estructura de clases del capitalismo contemporáneo es más compleja, más diversa, más sofisticada, sin duda. Nunca fue tampoco más burguesía, proletariado, eso está bien para los volantes, ¿no? Pero en la realidad, si uno lee el Marx, sus análisis, era mucho más compleja su visión del capitalismo. Hoy día es más complejo, pero sigue siendo, y siguen habiendo ahí diferencias, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, y sobre el fin del socialismo, pues no, claro, fin de los 80, se cae la Unión Soviética, se disuelve la Unión Soviética, una serie de países cambian, entonces, se acabó, ya no hay más. Apareció este señor, quizás han escuchado hablar de él, ya sus ideas, ya, él mismo se autocriticó a los pocos años, un tal Fukuyama, ¿no? Que dijo ya, se acabó la historia, ya con la caída de la Unión Soviética, el mundo entra a un periodo post-histórico, o sea, ya las cosas ya no van a cambiar, vamos a seguir con mercado y democracia liberal, ¿no es cierto? Va a ser un mundo aburrido, pero estable. Bueno, en los pocos años se dieron cuenta que no era ni aburrido ni estable, y que más bien habían reaparecido otro tipo de contradicciones, ¿no? Y el propio Fukuyama hoy día está preocupado por otros temas. Una teoría caduca cuando los problemas que le han dado origen o se disuelven o son resueltos, ¿no? Entonces, el socialismo emerge y aparece como crítica al capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, o ya no tiene sentido la crítica porque la crítica, lo que se decía en la crítica no era verdad, o sea, el capitalismo no era un sistema de explotación, opresión, sino era otra cosa, o ha aparecido una suerte de postcapitalismo en el cual los problemas que el socialismo decía ya no están, hay una igualdad sustantiva, ¿no? Etcétera, la gente es cada vez más feliz. Bien difícil que alguien pueda afirmar eso, ¿no es cierto? Bien difícil que alguien pueda afirmar que la problemática que dio origen al socialismo ha sido resuelta. La problemática está ahí e incluso se ha agudizado, incluso ha tomado nuevas dimensiones. Que las respuestas concretas que se intentaron para solucionar esa problemática pueden haber sido equivocadas, pueden haber sido erróneas, pueden ser. Incluso aceptemos que han sido absolutamente erróneas, yo no creo, pero supongamos que sí. Eso no anula ni la problemática ni la necesidad de buscar solución a esos problemas. Entonces, el socialismo como crítica al capitalismo, crítica y como alternativa al capitalismo, sigue teniendo un lugar en el mundo. Porque si no es el socialismo como teoría de superación del capitalismo, lo que va a suceder y está sucediendo en el mundo es que van a aparecer otras formas de hacer la crítica al capitalismo. Otras formas más absolutamente destructivas, que son las reacciones anticapitalistas de carácter fundamentalista, ¿no es cierto? Porque esta proliferación, qué curioso, ¿no? Se acaba el socialismo, se acaba todo eso, y a los pocos años comienzan a emerger en todo el mundo los fundamentalismos religiosos de un signo y de otro, y expresiones tremendamente violentas y destructivas. Porque como ya no hay un horizonte de crítica más racional, más moderno, reaparecen otras formas de crítica. Es el demonio de Occidente, ¿no? Occidente es el demonio, hay que destruirlo, hay que hacerlo volar por los aires, ¿no? Entonces, la respuesta al fin de la historia fueron las Torres Gemelas, ¿no? O sea, no hay fin de la historia. O sea, el problema es que si no hay alternativas racionales, modernas, emancipadoras, van a aparecer y van a crecer alternativas
de corte violentista, destructivo o reaccionarias, ¿no? Estos Trump, Bolsonaro, etcétera, ¿no? Sí. Justamente fue en Afganistán, los talibanes. Claro. Ahí donde la Unión Soviética intentó entrar y Estados Unidos apoyó A estos señores, así es. señores y ahí vinieron de las Torres Gemelas. Así es, así es. Sí, pues, ellos mismos generan sus propios demonios. Así es, generan sus propios demonios, así es. Por oponerse al socialismo generan un demonio peor que les ha causado más problemas de los que tenían antes, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? O sea, no hay ese fin. Y claro, y también hay que, no hemos hablado mucho, y no sé, que no hemos tenido tiempo para eso, pero la democracia liberal, ¿no es cierto? Esta democracia de individuos ciudadanos, ¿no? Que operan a través de representantes, que ha ido de la mano con el capitalismo, la democracia liberal, ¿no es cierto? ¿En qué situación está hoy en el mundo? ¿No? Y la verdad que está en una crisis muy profunda. Está en una crisis muy profunda, ¿no? Y yo creo que es difícil imaginar que va a poder salir de esta crisis. Probablemente va a estar languideciendo ahí décadas, ¿no? Pero yo no creo que ninguna sociedad se vuelva a enamorar del parlamentarismo, de la democracia liberal, de las elecciones, del régimen de partidos. Convivirá con eso, tratará de usarlo de la mejor manera, porque es todo ese sistema que viene exactamente igual, tal cual desde el siglo XVIII, es cada vez más disfuncional al mundo contemporáneo. Hay que repensar la democracia en otros términos, ¿no? O sea, yo no lo digo mucho porque tenemos compañeros parlamentarios en MNP y lo hacen bien, además creo yo, ¿no? Pero el parlamentarismo, el Parlamento es una institución del siglo XVII, el Parlamento británico, ¿no es cierto? Entonces, piénsalo bien, esta idea de 100 personas a las que tú eligen para que hablen de cualquier cosa y para que den leyes sobre cualquier cosa, realmente tiene sentido en un mundo tan especializado, tan sofisticado. Hoy día puede ser presidente de la Comisión de Energía, mañana es presidente de la Comisión de Salud, la comisión de, ¿no? Se reparten las comisiones por cuotas y esa comisión va a tener que hacer la ley de tal o cual tema. Eso es absolutamente obsoleto, eso, por más que haya personas de mucha calidad, por más que, imagínense un parlamento de excepcional calidad de sus integrantes, el sistema ya no da. En un mundo informatizado, ¿no? Especializado, con sistemas de comunicación en tiempo real, ¿no? Todo ese tejido, el parlamentarismo como sistema, yo lo veo cada vez más obsoleto, ¿no? Sí. No sé, o sea, no tenemos, pero no lo hemos pensado suficientemente, ¿no? Sí. Claro, pues una cosa era la asamblea de la ciudad griega, que tenía 20.000 habitantes. Claro. No, claro, tiene que haber participación, sí, pero tiene que ser a través de representantes que van a operar y hablar sobre cualquier tema. Hoy día la sesión es sobre, la agenda de hoy es sobre agricultura ecológica, derechos de la mujer y después el presupuesto de defensa, ¿no? Y van a discutir, votar y 1, 2, 3. ¿Qué seriedad tiene eso? ¿Qué seriedad tiene eso? Claro, entonces, así es. Entonces, mecanismos que hagan que los actores directos tengan una participación mayor, mecanismos de consulta informática más amplios, ¿no? ¿Qué sé yo? Ese parlamentarismo es consecuencia de los estados grandes. Claro. Claro, podría ser descentralizar más, claro, un montón de cosas, descentralizarlas más, dejar en un espacio central muy pocas cosas y ahí combinar la representación política con la representación especializada, no sé. O sea, a lo que yo voy es a que esto que tenemos hoy, me parece que es bien difícil que pueda volver a ser útil para un Estado moderno. ¿En ese sentido puede ser prevención? Yo creo que no, porque están estos grandes lineamientos por donde lo socialismo y la sociedad política. Ya. De que el Estado intervenga un poco más. Claro. Más allá del tema concreto. Sí. Estoy ensayando una respuesta. Sí. Digamos,
una persona de Nuevo Perú va a atender Claro. a condicionar en cierta medida su Así es. actuación particular en cada votación y en cada institución. Sí. En ese sentido, ya está un poco perfilada. Claro, las orientaciones políticas, la solución no puede ser tecnocrática, por supuesto, es peligrosísimo. Que los especialistas en energía se dediquen al tema, claro, ese es un peligro. ¿Cómo combinar la representación política de las orientaciones, los valores, las propuestas, los programas, con la especialización temática y con la consulta a los ciudadanos y ciudadanas? ¿No? O sea, podríamos tener mecanismos de consulta mucho más eficaces, ¿no? Que permitan construir decisiones mucho más legítimas, combinando lo político, lo técnico y la opinión ciudadana. En fin, es un tema para pensar, ¿no? Pero digo, es un tema que los socialistas deberíamos pensar seriamente, porque lo que está pasando es que ante la crisis, deterioro y desprestigio de la democracia liberal parlamentaria, lo que la está reemplazando son las dictaduras tecnocráticas, ¿no es cierto? O sea, aquí en el Perú, por ejemplo, ya todo el ámbito de la economía ya no pasa por ninguna instancia democrática. Todo este tejido, Ministerio de Economía, BCR, SUNAT, eso es autónomo. Eso es autónomo. O sea, ahí el Parlamento no tiene nada que ver. Y esta gente ya ha comenzado a colonizar otros ministerios, ¿no? Entonces, eso es absolutamente antidemocrático. Y eso ya lo tenemos en el Perú, ¿no es cierto? El otro día están ahí los compañeros agrarios, están negociando, después el paro agrario, están muy bien las negociaciones, están avanzando, pero una de sus demandas es que venga el Ministerio de Economía acá. Porque no ganamos nada discutiendo con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio nos va a dar la razón en todo, sí, claro, la agricultura campesina, hay que hacer unos viceministerios, ¿ya? ¿Y cómo es? ¿La plata? ¿No? ¿Presupuesto? No, eso pasa por el MEF. Y el MEF no discute, el MEF siempre asigna, ¿no? En fin, son los problemas que tenemos, ¿no? No digo que los vamos a resolver, pero es un hermoso tema para la discusión política y para aparecer como una alternativa renovadora realmente en el país, ¿no? Y muy buena la observación tuya, ¿no? De que sí, pues, o sea, para todos estos temas de la propiedad, de la comunidad campesina y el gran asociativismo que hay en la sociedad peruana es un piso muy importante. De eso Mariátegui se dio cuenta, pues, cuando dijo, tenemos la comunidad. Esa puede ser una base muy importante para saltar a una sociedad postcapitalista. Y dicho de paso, las comunidades siguen vigentes en el Perú, ¿no? O sea, el último censo agrario da cuenta que hoy tenemos más comunidades que el anterior censo agrario. Que la comunidad no es esta cosa idílica en la que todos hacen todo, es cierto, pero que es una estructura de representación, de gestión de bienes comunes y a la vez de economías familiares, es indudable. Y podría ser un excelente punto de partida para ir paulatinamente socializando distintos aspectos de la vida, ¿no? Bueno, hasta aquí podemos llegar por hoy. Tienen estas hojitas como una serie de citas, textos. Va a continuar el ciclo. Yo estoy a disposición para cualquier consulta. Acá Lucho tiene mi correo, teléfono, todas esas cosas. Me encantaría poder recibir y comentar, si ustedes quieren, alguno de estos temas, ¿no? Y en fin, los aliento a seguir adelante con estas conversaciones y a plasmar luego en un compromiso militante esta necesidad de transformar el país. Muy bien.